poco tarde, pero... ¿Tarde? Sí, 10 de la noche es bastante tarde. Sí, todos los días les acostamos 8:30 y a veces se duermen a las 10. Lo que pasa es que los niños, mira, estamos en pleno invierno y los niños tienen demasiada energía, entonces como no se puede gastar esa energía, se quedan despiertos hasta muy tarde y eso es inevitable. Claro, es que llegan de la escuela y están trancados aquí adentro, no salimos hoy a ningún lado y hay frío afuera, entonces como que se aburren un poco y están hiperactivos aquí adentro y no tienen dónde gastar energía, ¿no? Imagínate la gente que vive en lugares pequeños. Aquí por lo menos podemos, no sé, inventarnos un juego por un momento, jugar con la pelota, obviamente sin romper nada. Alcanza a mi mamá la bolsita de té, mi amor. Toma. ¿Quieres escucharlo? ¿Este de qué cosa es? De manzanilla. Oye, y sí, pero bueno, ya están durmiendo y esta es la hora donde al fin nosotros, al fin solos, tenemos tiempo para conversar y hablar de todo lo que pasó durante el día, ¿no? Mañana ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Me fue bien. Dame un poquito de miel, por favor. Aquí está, toma. Me fue bien. Nada. ¿Mucho trabajo? Sí, mucho trabajo. Acá es todos los días cargado, entonces... ¿Cansada? A ver, llega a las 5 de la tarde y estoy realmente cansada, pero ya como después... Siempre. Sí, como siempre. Pero ya después me desconecto y se me recarga la pila. No tengo sueño ahora. A mí lo que me pasa es que, sobre todo ahora en invierno, ya anochece temprano a las 4:30, 5, y ya como que a las 6:30, 7 ya me empieza a caer sueño. Porque también es la actividad, ¿no? Uno no está haciendo nada. Pero termina de trabajar, está un poco cansado, y entonces el trajín de los niños, de jugar un ratico con ellos, verles, qué sé yo, bañarles, y ya a mí me empieza a entrar el sueño ya. Yo creo que porque oscurece temprano también tu cuerpo ya piensa que es de noche temprano y ya hay que dormir. Sí, eso se llama... No sé si es psicológico. No, no es psicológico, es biológico. El ciclo circadiano. Se rompió la bolsita de té. Oh, dámela, pon aquí. Ahora me tengo que comer toda esa cosa. No, te doy un colado chiquito y ya está. Te decía que tu cuerpo tiene un ciclo natural y entonces tu cuerpo funciona con la luz. Como aquí la luz se va temprano. Está caliente. ¿En serio? Es por eso que quizás las personas acá en Canadá se adaptan a ese ritmo y no sé, por eso es que no son tan sociables como somos nosotros los latinos, porque aquí hay mucho tiempo invierno y no tienes mucho chance de socializar con nadie. Exacto. Te adaptas un poco más a estar en tu casa trancado y a ser más solitario. Entre semana lo que yo me doy cuenta es que la gente regresa de su trabajo, cena, acuestan a los niños y qué sé yo, se pondrán a ver la tele o a leer, pero nosotros en Latinoamérica estamos hasta tarde merendando, conversando. Cuando vives en un barrio donde hay vecinos, donde hay gente afuera, a veces te quedas conversando con algún amigo que pasó por al frente de la calle y ahí se te va fácil 1 hora, entonces uno no se acuesta temprano. Pero aquí es invierno y hay tremendo frío, ya oscurece y no puedes salir a la calle. Y otra, en verano igual sales y no te encuentras a nadie. O sea, sí. Acá los vecindarios son como que cada quien en su casa y tú a veces ni conoces al vecino. O sea, el tema de socializar aquí es bien particular para nosotros porque como que aquí la gente, cada quien tiene su mundo, sea invierno o sea verano, cada quien tiene su mundo. Fíjate, cuando íbamos con el niño a que jugara fútbol, dijimos que wow, esta es la oportunidad de conocer nueva gente de aquí. Pero yo hice un par de intentos de acercarme a gente y como no me devolvían la conversa, pues ya me da cosas y ya no Es como que es un poco raro, ¿no? No sé, yo me imagino que es un poco intimidante para nosotros porque no sabes cómo otra persona de otra cultura puede reaccionar.
Y también puede ser intimidante para ellos porque piensan lo mismo. Entonces, como quizás nosotros somos más risueños, más jodedores, más, no sé, puede que se intimiden y ellos son un poquito más reservados, un poquito más distantes. Entonces es difícil no sonar imprudente de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos, o no sé, no pasarse del límite de la confianza o algo, cuando al final ni los conoces, ¿no? Porque es una persona que sí trae a su niño a jugar con el tuyo en un terreno de fútbol, pero tú a los padres no les conoces. ¿Sabes? Entonces como que romper el hielo es un poco difícil, ¿no? ¿Sabes por qué? Yo pienso que es difícil. Que no es lo mismo que con los latinos. Porque a mí me ha pasado que, no sé, voy a jugar béisbol con este equipo que estoy jugando, donde hay un montón de venezolanos. Sabe, Daniel, por... Y es fácil interactuar con ellos. ¿Qué fue, chamo? No sé cuánto. ¿Y qué volá hacer? Y fluye. Y yo creo que también es un poco por las culturas que son parecidas y la situación social, ¿no? Que venimos de situaciones sociales parecidas. Entonces los problemas que yo tengo posiblemente ellos los tengan y es fácil entablar una conversación. A eso voy. Además de la barrera del idioma. A eso voy. Las veces que yo he intentado acercarme, por ejemplo, a las mamás de la escuela de la niña, lo que yo siento es que hay un recelo mutuo. Es decir, como no tenemos nada en común, yo en mi mente estoy pensando, ¿y si lo que le pregunto le es indiferente, o es imprudente, o es inadecuado, o simplemente no le importa? Entonces no me sale naturalmente el tema de conversación y viceversa. Entonces en algún punto, por ejemplo, coincidimos en algo y la típica estrategia que tiene la gente en cualquier idioma, en cualquier país, para romper el hielo es hablar del clima. Ah, mira, hoy amaneció lluvioso. No sé, le puse la gorra súper caliente a mi hija. Yo también, pero después de ese punto ya la conversación se estanca porque digo, bueno, ya hablé del clima y ahora ¿qué más le pregunto? O sea, tienes que hablarles del clima o de los Jets de Winnipeg. Sí, pero yo de eso no sé nada. Es de lo único que se puede hablar. No son los temas que rompen el hielo con las personas de acá de Winnipeg. Puede ser, pero... ¿Cómo se llaman los de fútbol americano? ¿Los de aquí? Sí. ¿El equipo de fútbol americano de Winnipeg? ¿Fútbol americano o hockey? No, el de hockey son los Jets. Ah. Pero el de fútbol americano son los... Lo tengo ahí en la punta de la lengua. Los Blue Bombers. ¿Ah, sí? Los Blue Bombers. O le hablas de los Blue Bombers, o de los Jets, o del clima. Esos son los temas de conversación para romper el hielo con los canadienses. Pero eso debe ser entre hombres, porque yo no le voy a hablar de los Blue Bombers a las mujeres. También. Entonces, lo único que yo siento podemos coincidir es en cosas de los niños, pero ya después de un punto ya me quedo sin tema, porque, por ejemplo, me encuentro con una mamá latina en la escuela de la niña, y con ella la conversación no es ni del clima, ni de los Blue Bombers, ni del color del gorro que le puse a mi hija. Con ella es, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Todo bien? ¿La familia? Y besos y abrazos. Beso, abrazo. Y aquí con los canadienses es como que, hi, desde 2 metros de distancia. A pesar de que ya lo conoces y tienes tiempo relacionándote, a veces no... El contacto físico no llegas a ese besos y abrazo que normalmente hacemos los latinos cuando conocemos a alguien. No, culturalmente yo pienso que eso es algo con lo que ellos no se identifican y entonces hacer eso es casi imprudente, ¿no? Claro. Entonces yo no lo hago, nunca lo haría. A lo mucho les tiro la mano, pero ya ni eso hago porque me di cuenta que hago el ridículo, entonces ya no estiro la mano. Sí, es interesante, ¿no? Cuando uno está en un país así que es diferente culturalmente, primero uno tiene que adaptarse a cómo funciona porque estás en un país que no es el tuyo y cuesta trabajo. Y lo otro es que, bueno, tú sigues manteniendo tus costumbres y tus cosas con tu familia o quizás con tus amigos latinos, pero sabes que la cultura canadiense va a otro ritmo, funciona de otra manera. Entonces es como estar en el medio, ¿no? Es un poquito, sí, es lo que se hace aquí, pero bueno, yo mantengo mis costumbres con mi gente. Mira, por ejemplo, y cuando ya creo que conozcas a alguien con quien puedas entablar una amistad o algo, bueno, esa persona incluso quizás le guste aprender de tu cultura. Sí. Pero mientras tanto es ahí como que pero es el respeto mutuo
es a lo canadiense. políticamente educado, tienes que ser políticamente educado. Pero yo lo que no logro identificar en mi mente es en qué momento tú puedes identificar que una persona canadiense te está abriendo la puerta a la conversación para que seas su amiga o su amigo. Es difícil porque, por ejemplo, los latinos, con esta amiga que te comentaba, ella me dice, oye, ¿qué tal si nos vemos de fin de semana para que los niños jueguen? Y entonces yo le digo, sí, estoy de acuerdo. Y ella me dice, oye, ¿por qué no vienes a mi casa? Entonces cuando ella me dice, ¿por qué no vienes a mi casa? Yo digo, quieres ser mi amiga porque tú no le abres la puerta de tu casa a cualquiera. O sea, somos latinos, pero tampoco dejamos de entrar a cualquiera a nuestra casa. Entonces ahí yo sé que ella, que yo puedo ser su potencial amiga y viceversa. Sí, pero según yo he escuchado incluso aquí con los canadienses ese tema de ven a mi casa, eso yo creo que no sucede nunca. Y si sucede es como, no sé, vamos a planificar para el 15 de julio del 2024, pues vengas a mi casa y hagamos algo específico. No sé, una parrillada o una cena o algo, pero con tiempo. Yo lo que he escuchado es que todo se planifica con tiempo de antelación. No es como nosotros los latinos que te llamo y te digo, oye, estoy aquí afuera, ¿qué hacemos? Y voy para tu casa. O te digo, oye, mañana hacemos algo, nos vemos a las 6 y voy para tu casa mañana. Entonces creo que aquí igual ese tema es de otra manera, funciona de otra manera. Bueno, eso es lo que a mí me frena mucho. No estamos nosotros adaptados a eso y por eso nos coge así un poco como que, espérate que, no sé, yo no funciono así, esto es nuevo para mí. Yo tengo esa sensación constante a donde quiera que voy. Voy a la escuela de danza de las niñas y entonces la niña se va a bailar y yo me quedo con las mamás que están ahí. Y me ha pasado lo mismo, entonces empiezan hablando, ¿en dónde le compraste el body? Qué lindo el body. Me encanta cómo le peinas a la niña. Y después de eso es como que ellos también se quedan pensando, ¿y ahora qué le voy a preguntar? Y ahora ya no hay más tema de conversación. Entonces es como que no osan preguntarte algo porque son, hasta cierto punto yo siento una timidez, una reserva. Y entonces a mí peor no se me ocurre que preguntarle, ¿qué le voy a decir? ¿Qué tal si vamos a jugar con las niñas de fin de semana? Si ella ni siquiera me conoce. Sí. Sí, yo creo que eso es una de las cosas negativas de cuando uno emigra, ¿no? Llegar a un lugar nuevo, una cultura nueva. Sí, pero ¿sabes qué? Es diferente en cada país. Es que dependiendo de la cultura, dependiendo de cada cultura, es diferente. Mire, mi experiencia previa de haber migrado a otro país allá. ¿Cómo era cuando estabas en Francia? Mira, la gente, los europeos, los franceses, yo no conozco toda Europa, conozco bien Francia, son personas amigables, lo cual quiere decir que alguien te invita. ¿Es que tú parles français? Oui, je parle français. Très bien. Tenemos que practicar. Entonces, es gente que le gusta mucho conversar. A los franceses les encanta la conversadera, el chiste, el chisme también. Es un poco como los latinos de Europa. Yo les veo así. Entonces, a mí no se me hacía difícil entablar una conversación. Es más, todo el tiempo me hacían muchas preguntas. Para conocer y para saber de Latinoamérica y de tu país y eso. ¿Y de dónde Aquí no preguntan nada. Aquí es como que... Bueno, lo primero es que te preguntan, si te preguntan, ¿de dónde eres? No, yo soy de Ecuador. ¿Ecuador? ¿Y eso dónde queda? ¿En México? A veces te dicen así. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero cómo es posible que no sepan dónde está Ecuador? O sea, no sé, es raro, ¿no? Yo creo que a lo mejor acá no les enseñan... ¿Cómo se llama ese país? Canadá, Norteamérica, Estados Unidos. Yo no sé. México, porque está ahí mismo en negocios bilaterales entre Estados Unidos, México y Canadá. Y de ahí para abajo no les interesa, ¿no? Bueno, no sé, me ha pasado eso, que digo y me dicen, ¿y dónde es eso? ¿Sabes que en Francia puedo Creo que una vez me preguntaron igual y le dije, no, soy de Cuba. Y me dijo, ¿Cuba? ¿En Sudamérica? Y yo me quedé así como diciendo, ¿Sudamérica? No, no es Sudamérica. Cuba está en el Caribe. Sudamérica es el continente sudamericano de... Sí, no conoce mucho. Y entonces como que wow. Además no es que mucha relación, en cambio los países de Latinoamérica tienen relación mucha con Europa, que es relación de comercio. Entonces la gente conoce, además tienes que saber que los europeos viajan mucho
y viaja mucho a Sudamérica. Entonces, de cierta manera, tienen un nivel de cultura, son cultivados, ¿me entiendes? Mi amor, y de tu experiencia viviendo en Francia. Y Volviendo ahora, al tema. Sí, volviendo al tema. Y ahora viviendo acá en Canadá, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Sin ánimo de criticar, pero sí de saber cómo fue tu experiencia en Francia en cuanto a esto que estamos hablando, que es difícil insertarse en la cultura, interactuar, poder llegar a esa coloquialidad que normalmente tenemos los latinos. ¿Cómo fue en Francia y cómo lo ves acá? Acá yo lo veo cagado hasta ahora, ¿no? Es como que difícil. Mira, para mí son dos cosas totalmente distintas. No le puedo atribuir al tiempo, es decir, que ya migré hace más de 10 años y ahora quizá los tiempos cambiaron, las generaciones cambiaron, muchas cosas, pero yo no creo que se trate de eso. Creo más bien que son dos culturas distintas y los franceses son buenos, ¿cómo le dicen ellos? Anfitriones. Yeah. El francés es buen anfitrión. Cuando te recibe en su casa, te recibe con mucha comida. Les gusta conversar mucho. ¿No escuchan música, por ejemplo? Y, por ejemplo, para recibirte, igual hay que llamar con tiempo de antelación. ¿O tú le puedes decir, mañana nos vemos? Y voy, o me aparezco en tu casa. No te puedes aparecer. Tienes que... Ni aunque haya mucha cercanía, haya mucha amistad. Sí, cuando hay cercanía sí puedes. Por ejemplo, tenía mis amigas y, qué sé yo, salía temprano del trabajo y le llamaba, le decía, oye, estoy cerca de tu casa. Me decía, dale, ven, vamos a tomar café. O sea, yo creo que aquí no es así. Y aunque sean amigos del alma, yo creo que... Si le dices eso, yo creo que te dicen, no, hoy no puedo, estoy ocupado, ya tengo planes. Y siempre todo hay que planificarlo, porque si no, no tienen tiempo, no tienen espacio, no tienen... O sea, y no es que tengan planes de que vayan a salir a hacer algo. Sí, ¿no? A lo mejor es que tienen planes de que, no, estoy en pijama hoy y haciendo las cosas de la casa. Estoy fregando, no te puedo recibir. ¿Entiendes? Es como que no tengo ningún plan en realidad, pero no me avisaste con tiempo para yo esperarte vestido de etiqueta. ¿Entiendes? Sí. Imagino yo, ¿no? Aunque también depende de cada persona, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a estas fiestas justo del equipo de béisbol que nos atendieron allá en casa de Monique. Sí. La pasamos bien. Sí, pero Monique, ella es de origen, acuérdate que ella es de origen francés, ella es una canadiense francesa. Ella es de origen de Quebec, ¿será? No. ¿O de Francia? Su familia es de Francia. Okay. Sus abuelos, sus tatarabuelos, yo no sé. Entonces, ¿será que incluso en Quebec las personas sean más joviales, sean más... tengan otro carisma, otra más como los latinos o como los franceses, basado en tu experiencia? Yo he escuchado, yo no conozco Quebec, pero sí he escuchado muchos comentarios. Yo sé que no conoces Quebec, nunca hemos ido. No, tenemos que ir. Pero sí he escuchado comentarios de propios canadienses, de colegas del trabajo, cuando me dicen, ay, ¿qué tal te parece? Yo no puedo disimular y no puedo decir, es que me parece hermoso, me parece extraordinario. Y digo, me parece bien, estoy muy agradecida, pero a veces me aburro. Y me dicen, tú deberías irte a Quebec. O sea, sin ánimo ninguno de criticar ni nada, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí porque en realidad yo creo que ha sido un sueño cumplido para nosotros poder estar acá. Sí, es una meta. Después de haberlo planificado y haber... invertido tanto dinero como tiempo y es muy gratificante, yo creo, la vida que uno puede tener acá y que los niños pueden tener acá pensando a futuro. Uno está muy tranquilo aquí sentado sabiendo que los niños están durmiendo ahí y que nada va a pasar, incluso que salen a la calle, juegan y que nada sucede. Hay mucha tranquilidad y mucha seguridad y nosotros estamos agradecidos de eso, pero sí es una cosa que nos choca constantemente, el tema de la diferencia cultural y esta interacción que nosotros estamos habituados porque crecimos así en nuestros pueblos, en nuestros países, en Latinoamérica, y acá es como que un poco más así, más de lejos, más protocolo, más... Yo no pienso que se trate... A ver, pienso que en estos temas hay que ser muy objetivo y forzosamente cuando tú eres objetivo puedes herir susceptibilidades. Porque lo que para ti es una verdad, para la otra persona puede sonar como
como una mentira. Yo puedo decir, mira, aquí a mí me parece honestamente que es muy aburrido. Entonces una persona que creció en este ambiente que no le parece aburrido, quizá leyera su susceptibilidad. Claro. Pero no es una acotación negativa, simplemente es mi percepción. Y yo puedo hacer esa comparación porque no es la primera vez que emigro. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué aquí no me logro, no hablo de la palabra adaptar, ¿por qué no logro sentirme en casa? Sí, por ejemplo, mira, a mí me pasa lo mismo, tampoco es la primera vez que yo emigro. Primero fui a Ecuador y luego acá a Canadá. Y a pesar de que incluso en Ecuador hablamos español, hay diferencias culturales, como en todas partes, porque son dos países totalmente distintos. Pero, como latinos al fin, yo en mi trabajo en Ecuador podía hacer chiste con algunos ecuatorianos que conocía, que eran compañeros. Sí, te entiendo. Y a veces hasta yo me aprendía ya los chistes a la forma que lo dicen los ecuatorianos. Y jugaba ecuavoli con ellos, y jugaba fútbol, y me divertía. Se iban a comer alitas. Y nos íbamos a comer alitas y a tomar una cerveza el viernes cuando salíamos del trabajo. Aquí yo no he ido a ningún lado con nadie, ni con compañeros de trabajo. Es que yo dudo mucho. Ni he jugado fútbol con nadie, ni he hecho ninguna actividad con nadie porque no se ha dado la ocasión, porque no hay esa jovialidad, como te digo, que tenemos los latinos. Es que mira, hay una diferencia sustancial que yo observo mucho en mi trabajo y comparo con los trabajos de Ecuador y de Francia. Es que en las empresas, en Ecuador por ejemplo, la gente de tanto trabajar a diario juntos, es como que fuera tu familia, ¿me entiendes? Entonces como que, hola, ¿cómo estás? Ya te conocen tu familia, tu mujer, tus hijos, en dónde vives, ellos conocen todo de ti. Y entonces eso hace que tú tengas esa sensación de hecho, familiaridad. todavía tengo grupos de WhatsApp de los que jugaban fútbol conmigo en Ecuador y grupos de WhatsApp. Y te siguen escribiendo. Y nos seguimos escribiendo. Y grupos de WhatsApp con los que trabajaban conmigo. Que todavía hablábamos y nos reuníamos de vez en cuando en Ecuador. Y tengo esos grupos todavía. Sin embargo, aquí yo no tengo ningún grupo de WhatsApp de nadie. Posiblemente yo no tenga número de teléfono aquí de nadie. Ni que trabaje conmigo, ni que yo haya conocido. Es que mira, incluso... Es como que bien privado darle tu número de teléfono a alguien aquí, ¿no? Creo que no se da. A mí me pasa como mujer. Tú sabes que a las mujeres nos gusta hablar mucho. Es una manera de conectar. Entonces me ha pasado aquí... Sí, yo sé. Sobre todo hasta ahora que ya es de noche y yo ya no tengo muchas ganas de hablar. Ahí es cuando todavía la batería te dura y quieres seguir hablando. Es como los niños. Ya yo todo lo que iba a decir lo dije durante el día. Es como los niños. Yo también tengo harta pila y no tengo dónde gastar, no tengo con quién conversar. Entonces tú eres mi mejor amiga de Canadá. Claro. Entonces me ha pasado con colegas, mujeres en el trabajo, que yo quiero hacerles la conversa, ¿me entiendes? Y ellas se prestan, se conversan mientras estamos comiendo, pero no hablan nada de su vida personal. A lo mucho, sea, hacerle la conversa en ecuatoriano significa sacarle conversación. Sacarle conversación, algo más profundo, más allá de ¿y cómo te fue el día y el clima? Y te mandaron un fax, eso no me interesa. Pero entonces de lo único que les he escuchado hablar es, no sé, de sus perros. Eso es un tema común, porque aquí la gente no ¿De la peluquería de los niños? No, ellas no tienen peluquera, eso es de latinas, no te confundas. Ellos lo que hablan aquí es de sus mascotas, porque aquí los perritos son parte de la familia, los perros no duermen afuera porque se congelan. Entonces, forzosamente el perro vive dentro de la casa. O sea, no solo aquí. Yo tengo familiares que los perros son parte de la familia, los quieren más que a mí. Hablas de mi mami, pero... Sí, tu mami quiere a los perros más que a mí. Pero es que esos perros, bueno, sí es verdad, pero aquí es obligado. Si tú tienes aquí un perro, no le puedes hacer dormir afuera. En el invierno se congela y en el verano... Sí, yo creo también... En el verano se asfixia, entonces no puede estar afuera. Yo creo también que las mascotas ayudan un poco acá a esta cultura que es bien individualista. No lo había pensado. A buscar un poco de afecto. Ya veo por dónde va. En las mascotas. Porque a veces, no sé, estamos tú y yo aquí y estamos juntos, la pasamos bien, conversamos, tenemos alguien con quien
tener afecto, con quien tener cariño, con quien sentir Interactuar. amor, cuidar, querer. Pero hay personas que son bien solitarias. Sí. Y entonces son esas personas muchas veces las que tienen un perrito, un gatico, y es parte de sentir afecto. Y es parte de sentirse acompañado. Y más acá, que es frío, que no puede salir, que igual las personas son más individualistas, tú allá, yo acá. Entonces yo creo que una mascota ayuda mucho en ese sentido. Sí, tiene sentido. ¿Has visto cómo les cuidan? El otro día me fui con la Paula al Dollarama y me decía, mira mami, han traído nueva mercadería. Ella que siempre está viendo la cosa de los perritos, de los gatitos. Y habían botitas de perro y de gato. Para ponerle para frío en la nieve. Entonces, cuando yo veo que sacan a los perritos de la mañana a hacer pipí, sus necesidades, les sacan con botas, con abrigo, con gorrito. Claro, porque hay tremendo frío. Normal. Pero siento que es muy humanizado. Esos perros tienen más O outfits. sea, es una forma de disfrutar de la mascota, de cuidarle, de ponerle botita, de darse todos esos gustitos. Que a lo mejor en Latinoamérica es diferente, uno no tiene el tiempo o no tiene los recursos, o incluso no hay esas tiendas así tan especializadas como aquí, que tú a un perrito le puedes vestir como si fuera una persona. Pues sí. Entonces parte de, yo creo que, no sé, un poco de tener siempre una compañía, un animalito, algo que también te dé afecto y te produzca la sensación de no estar solo. Aquí acuérdate que producto del invierno y de esa soledad, la gente se deprime. Hay mucha gente que se deprime. Y hay mucha gente que se siente mal. A ver, yo no sé. el otro día leí un artículo que decía que la gente en los países donde hay mucho sol, por ejemplo, no recuerdo si era Colombia o era un país por ahí en Sudamérica, que estaban catalogados como el país donde la gente es más feliz en el mundo. ¿ya? Y eso no hablaba de economía, de seguridad, de política, sino simplemente de que preguntaban a la gente, ¿tú te sientes feliz? Y la gente respondía, sí, a pesar de las dificultades, pero yo soy feliz. Y es porque es gente que dentro de todo lo negativo siempre ve la luz, siempre ve solo lo positivo, lo mejor. Y este estudio hablaba de la relación, de la correlación que tiene de sentirse feliz a vivir en un lugar donde tiene sol mucho tiempo. Entonces yo decía, a ver, si la gente que vive en esos países donde hay mucho sol, el Caribe, Sudamérica, etcétera, se sienten felices, son joviales, Son más alegres. Son alegres, son abiertos, Sí. todo lo que significa la gente del sol, la gente que tiene esa luz, Esa energía. esa energía del sol. Entonces es lógico pensar que la gente que vive en países muy fríos es más reservada. Sea un poco lo opuesto. Exacto. O sea, y no generalizar porque hay de todo en todas partes. Pero puede ser que sí sea un factor que influye en tu estado de ánimo, en cuántas veces en el mes eres alegre o no, etc. El clima puede influir. Incluso, mira, yo he observado aquí en el tiempo que estamos que la gente cuando está en invierno, no sé, su expresión facial suele ser... ¿Tú te imaginas Cuba con todos los problemas que tiene si tuvieran el invierno que tienen aquí? Uf. Que estuvieran cagados. No, ya no hubiera gente ya se hubieran todos echado a... ¿Cómo se llama el malecón de La Habana? El malecón de La Habana. Ya, eso ya sabes de Se lo hubieran que tirado en el malecón. Exactamente. Ya no hubiera más cubanos. Sí, es complicado. Es triste y es complicado. Y también es divertido porque genera sus chistes. De verdad. No, pero... En fin, solamente sé que quizá tome más tiempo. El té te quedó genial. Gracias, aunque te tomaste toda la viruta del té, pero se rompió la bolsa. Pero Vámonos a dormir. sí.